Bueno, hoy vamos a terminar con nuestro último tema sobre la elección. Y vamos a ver el tema de hoy, cómo es que somos llamados. Cómo saber que tenemos ese llamamiento, tener esa seguridad de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Yo creo que de las cosas más importantes que nos debe de preocupar, hay muchas cosas que nos preocupan en la vida, pero la que más nos debe preocupar es que usted necesita saber que está muy bien con Dios. Que usted sabe que cuando partamos de este mundo, sabemos a dónde vamos a ir. Pero la realidad de la vida es que la mayoría de la gente no está preocupada por su vida, por su futuro, por su eternidad. Pero eso es lo que más nos debe preocupar. Y de alguna manera este tema nos ayuda a enfocarnos, a entender que hay un llamado. Y yo necesito saber si he sido llamado. ¿Por qué? Porque todos los que han sido llamados, ¿en dónde terminan? En la salvación. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Entonces vamos a orar esta mañana para terminar con nuestro tercer tema sobre la predestinación y llamamiento. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Tú eres predestinado, tú eres llamado. Entonces hoy contestaremos a esa pregunta: ¿cómo puedo saber si he sido llamado por Dios para la vida eterna o no? ¿Soy uno de aquellos que están ordenados para vida eterna? ¿O seré dejado para que siga mis propias concupiscencias y pasiones para terminar en eterna perdición? Entonces, comenzaremos hablando de que hay dos tipos de llamados. Hay dos tipos de llamados que se mencionan en la palabra de Dios. El primero es el llamamiento general, que se hace sinceramente, que se predica el evangelio a toda la humanidad, y el ministro no debe hacer ninguna diferencia. Cada vez que hablamos y compartimos el evangelio, debemos de hacerlo con el corazón de que ese mensaje sea escuchado y de que ese mensaje pueda entrar en el corazón de la gente para que puedan acudir a ese llamado. Pero ese llamado que llamamos llamado general no tiene distinción. Si es pobre, si es rico, si es malo, si es bueno, si tiene estudio o no tiene estudio, el llamado tiene que hacerse en general. Por eso dice Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino, leche sin dinero y sin costo alguno. La invitación abierta a toda la humanidad, a todos aquellos que escuchen el llamado. Entonces, este llamado es un llamado sincero de parte de Dios. Dios no está haciendo ninguna distinción. Pero este llamado no es eficaz, porque el hombre por naturaleza está opuesto a las cosas de Dios. Por eso no es eficaz. Entonces, este llamado que hace es un llamado para que la gente se arrepienta, para que venga y se acerque a Dios, que la gente pueda entender que sin Dios su vida está perdida. Pero ¿qué es lo que hace la humanidad? La humanidad conscientemente rechaza este mensaje, porque no quiere las cosas de Dios, no quiere cambiar, mucho menos quiere arrepentirse de sus pecados.
Pero el llamamiento que hablamos al principio de nuestro texto es muy diferente. Este no es un llamado universal, sino es un llamado especial, particular, personal. Es un llamado eficaz. Y este es un llamado, obviamente, que es por gracia. Porque todos aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido llamados, oyen este llamamiento, lo obedecen y le reciben. Dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Hablando de este contexto, de que el Señor emite su voz. ¿Y quiénes escuchan su voz? Aquellos que son de Él. Y los que son de Él, dice, escucharán el llamado. Y no solamente escucharán el llamado, sino todos aquellos que son de Él, dice, Él les da vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Por nombrar un versículo de nuestra seguridad, de nuestra salvación, porque no depende de nosotros, ya hemos explicado, sino de lo que Dios llama. Y aquí Jesús está diciendo que a todos aquellos que Él les da vida eterna, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Por qué tenemos seguridad, una salvación segura? Porque estamos en sus manos, no por nuestras manos, no por nuestras obras, sino porque estamos en manos de Él. Y esta mañana veremos 3 puntos con este tema. Primero voy a dar unos ejemplos del llamamiento. Cómo es que Dios llama a la gente. En segundo lugar, vamos a examinar si hemos sido llamados, porque claro que podemos checar en nuestras vidas, podemos hacer un análisis en nuestro corazón si tenemos ese llamado. Como dije el domingo pasado, a lo mejor no tenemos el libro de la vida, no podemos leer si nuestros nombres están ahí, pero podemos tener evidencias en nuestras vidas si tenemos ese llamado. Y en tercer lugar, veremos la bendición que surge de ese llamado que tenemos. Entonces, primero veremos algunos ejemplos de ese llamado, y para ser específico veremos 3 de ese llamado. ¿Está bien? ¿Quieren dar gracias a Dios? Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Y te pido, Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas. Entiendo que es un mensaje que confronta nuestra manera de pensar, que tal vez sacude nuestros argumentos, Señor, pero que sea tu palabra, Señor, la que pueda derrumbar, Señor, aquellas cosas, Señor, que hemos edificado y que tal vez, Señor, ni siquiera son bíblicas. Que tu palabra, Señor, pueda hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Y que tú, Señor, puedas hablar a nuestras vidas y que podamos escuchar ese llamado, Señor, porque si hay algo importante en esta vida es poder asegurar, Señor, que tenemos salvación, Señor. Que somos personas que hemos sido llamados, Señor, y que tenemos esas evidencias, Señor, porque lo podemos corroborar, Señor, a través de las Escrituras. Señor, y esa es mi oración, que ninguno de los que están aquí se pierda, Señor. Que nadie de los que ha venido esta mañana, Señor, pueda perderse, Señor, sino al contrario, pueda recibir ese llamado, Señor, y que tengan ese llamado eficaz, Señor, que es para salvación, Padre. Te doy gracias esta mañana, Señor. Entonces quiero ver tres ejemplos de 3 personajes bíblicos que hablan de ese llamado que de alguna manera hemos tocado, pero quiero enfatizarlo esta mañana de acuerdo al tema que estamos viendo. Primero veremos el llamado de Lázaro. Cuando llegó Jesús al sepulcro de Lázaro,
Para ese entonces, los que hemos leído las Escrituras, dice que ya llevaba ya días de haber sido sepultado. Tan es así que dice su hermana que ya olía mal. Ya estaba en descomposición. Ya los gusanos estaban en un festín. Pues estaban haciendo su obra, su tarea de descomponer el cuerpo. Entonces, no solamente era una persona que acababa de morir, no, era una persona que ya llevaba días y que ya estaba en proceso de descomposición, a tal grado que ya olía mal. Pero cuando llega Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 11, si quieren ir conmigo, versículo 39, Él ordena y les dice: quiten la piedra, dijo Jesús. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque ya hace 4 días que murió. Entonces cuando alguien muere, pues obviamente ya a los días, pues ya está en una fase de descomposición, ¿verdad? Y por eso es que los cuerpos llegan a oler mal. Entonces no hay duda de que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Entonces Jesús le da la orden a este cadáver que ya lleva días en descomposición, que olía mal, y le da una orden y le habla. Cosa curiosa, nos debe llamar la atención, porque ¿cómo se le puede hablar a un cadáver? Y más que está en un estado de descomposición, ¿verdad? Entonces en el versículo 43 dice que habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y pongo esta historia porque esta historia es como una alegoría que ilustra la situación de nuestra vida espiritual. Así como Lázaro ya olía mal, que estaba en descomposición, así es como Dios nos llama. Así es como Dios nos llama. ¿Cómo es que Lázaro pudo acudir al llamado de Jesús? Solamente una razón tenemos para que Lázaro pudiera acudir al llamado. Tuvo que darle vida. Porque un cuerpo o una persona que está en estado de descomposición obviamente no puede escuchar y mucho menos puede obedecer, al menos que Dios le dé vida. Por eso digo que es una alegoría a nuestras vidas, porque así habla el libro de Efesios en el capítulo 2, cómo es que Dios nos encuentra a nosotros muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición, así como Lázaro hace el llamado, pero ¿cómo es que el hombre puede acudir al llamado si estamos muertos espiritualmente? Él nos tiene que dar vida. Por eso, si ustedes leen el libro de Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de los cielos. Al menos que Dios haga una obra en nuestras vidas, una obra de regeneración, nadie puede acudir al llamado. Lo tiene que hacer así Dios. ¿Cómo es que nosotros, o cómo es que usted, si usted es llamado, cómo es que usted acudió al Señor? Es que primero, antes de usted acudir, o antes de que usted obedeciera, o antes de que usted creyera, o antes de que usted corriera hacia Él y lo escogiera, Dios tuvo que haber hecho una obra en su vida. ¿Y por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces solo el llamado eficaz nos puede hacer venir a Jesús. No podemos responder ese llamado a menos que el Espíritu Santo traiga vida a nuestro ser. Eso es una obra de Él. Por eso la manera en que Dios trae vida es a través del Evangelio. De ahí la importancia de estar predicando y anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder para salvación.
¿Cómo es que la gente va a ser salva? A través del Evangelio. No somos nosotros, no es nuestro convencimiento, nuestra sabiduría, nuestra doctrina, sino es el poder del Espíritu Santo. Así como Lázaro tuvo que darle vida para que entonces Lázaro pudiera salir y responder a ese llamado. Si Jesús no le hubiera dado vida, obviamente Lázaro jamás hubiera respondido, no hubiera salido de la tumba. Entonces, ¿en qué contribuyó Lázaro para volver a la vida? En nada. Lázaro no pudo haber hecho nada porque estaba muerto. Al menos que Dios trajera vida. Un segundo ejemplo es el caso de Saulo. ¿Y quién era Saulo? Bueno, Saulo era un hombre judío, un fariseo, un hombre religioso, pero una marca muy especial en él, que odiaba a Jesús. Esto es muy importante subrayar. ¿Por qué perseguía a los cristianos? Porque él odiaba a Jesús. Cualquier persona que anduviera en los caminos o que predicara en su nombre, él era una persona que los aborrecía y buscaba cartas para encarcelarlos, para atraparlos. Era una persona que consentía en la muerte de los apóstoles, de aquellos que seguían a Jesús. Entonces, quiero que entiendan esto. Pablo no era un hombre que tenía un buen corazón, que más o menos estaba cerca de Dios, sino todo lo contrario. Era un hombre que por sus marcas, por su distinción, por su carácter, merecía el infierno. ¿Y cuál era su intención para acercarse a Dios? ¿Cuál era su corazón para convertirse al cristianismo? Ninguno. Al menos que fuese llamado. Porque solamente así se puede entender como un corazón duro, un corazón perverso, que estaba dispuesto a consentir en la muerte de aquellos que seguían a Jesús, pudiera Dios darle una nueva vida y poderlo transformar como lo transformó. Dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, Hechos 9:1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino. ¿Quiénes eran los que pertenecían al camino? Aquellos que pensaban como Jesús, aquellos que vivían como Jesús, los que predicaban el Evangelio. Pues si él se encontraba uno de ellos que mostraban piedad y que hablaban de la salvación y que predicaban el Evangelio, él estaba dispuesto a encarcelarlos. Pero dice versículo 3, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba diciendo aquí Jesús: Saulo, híjole, veo tu corazón, que me estás buscando, veo una sinceridad, veo una integridad, que a lo mejor estás equivocado, pero veo que tú estás confundido y que de alguna manera me estás buscando. No. La realidad de las cosas es que por encima de lo que él estaba haciendo, él estaba persiguiendo a Jesucristo, porque lo aborrecía. Y yo me pregunto, y nos podamos preguntar esta mañana, ¿qué sucedió en ese momento en el que tuvo ese encuentro con Jesucristo cuando vio esa luz? Algo pasó en el corazón
de Pablo. ¿Y por qué sabemos que algo sucedió en el corazón de Pablo que transformó y cambió su vida a tal grado que él estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio? Porque en ese momento Jesús llamó a Pablo y le da una orden. Y le da una orden. Dice más adelante, en el versículo 5, le dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Hay cosas que no sabemos porque no dice la Biblia y no podemos especular. Lo que sí sabemos es el resultado de ese encuentro. Y como ya no sabemos el Evangelio, obviamente entendemos, aunque no lo dice, que Dios tocó el corazón de esa persona. Un corazón duro. Un corazón dispuesto a quitarle la vida a los cristianos. Que decía amar a Dios, porque si amara a Dios, como dice las Escrituras, pudiera escuchar a Jesús, hubiera escuchado a Jesús, pero no estaba escuchando a Jesús. Pero Dios tenía un plan en la vida de Pablo. Tenía un llamado. Entonces Dios le habla a un hombre que estaba en ayunos, ¿se acuerdan? A Ananías. Y le da instrucciones en una visión a este hombre de Dios. Y le dije: mira, vas a ir tú a tal lugar y te vas a encontrar un hombre llamado Saulo que está orando por ti, y ve, él está viendo en visión que alguien impone sus manos. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero Ananías, que era un hombre de Dios, respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a los santos de Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido. Me es instrumento escogido. Cuando Dios escoge, su llamamiento es eficaz. Porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Entonces vemos el llamado eficaz, lo que puede hacer o lo que puede lograr hacer. Dios puede quebrantar el corazón más duro. Podrán resistir por un tiempo. A lo mejor de momento pareciera que no sucede nada, pero nadie puede resistir al llamado del Señor, porque tarde que temprano estas personas caen rendidas a los pies del Señor, como sucedió con la vida de Saulo. Fue cambiado y fue transformado. Pero si él no estaba buscando salvación, él menospreciaba y seguramente se reía de la cruz. Pero Dios tenía un llamado para él. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 9, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado? Porque no es una cuestión de justicia, ¿verdad? Ya hemos entendido eso. Porque si fuera de justicia, todos, absolutamente todos, y los que estamos aquí, los que más o menos nos portamos bien y tratamos de echarle ganas, merecemos la condenación. No es una cuestión de justicia. La salvación es una cuestión de gracia. Y a quien Dios quiere, se lo otorga. ¿Por qué? Porque Dios no le debe a nadie nada. Pero la oferta, como dijimos,
El llamamiento de salvación es para todos. Para el más pecador, para aquel que siga a Jesucristo. Pero el hombre no quiere aceptar ese llamado. No quiere cambiar, no quiere dejar su pecado. Quiere vivir en su condición. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los deja. Y terminan en la perdición. Y por último, veamos el llamado de Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Era un hombre extraordinario, era un hombre piadoso, que buscaba de Dios, era un ladrón, era un ladrón. Era un hombre mezquino que le quitaba el dinero a la gente, que no tenía temor de Dios. Y si ustedes leen las escrituras de Zaqueo, ¿qué es lo que hizo subir a este hombre al árbol, a ese sicomoro? ¿Qué es lo que le hizo subir? Porque ahí lo dice en las escrituras. Lo único que dice es que quería saber quién era Jesús. Tenía una curiosidad. Pero no dice porque él quería ser transformado, quería ser cambiado, que era un ladrón. Pero como él había escuchado, seguramente cómo enseñaba, la autoridad que tenía, los milagros que él había hecho, y cuando él pasaba cerca de su casa, no, quiero saber quién es este hombre. Tenía curiosidad y por eso subió a ese árbol. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, Juan 19, versículo 5, Juan 19, 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahora, ¿por qué llamar a Zaqueo? Seguramente había hombres mucho mejores que él. Si no piadosos, a lo mejor no tan malos o tan ladrones. Pero lo que estamos aprendiendo simplemente es que cuando Dios llama a pecadores, y todos son indignos del llamamiento de Dios. Porque simplemente no hay nadie que amerite el llamamiento de Dios. Así como Pablo no merece el llamado, usted tampoco merece el llamado. No hay ninguna diferencia. Porque Dios vivifica al quien Él quiere. Entonces, cuando hay un llamado verdadero, empezamos a ver una transformación en la vida de la gente. ¿Y cómo lo vemos en la vida de Zaqueo? Dice en el versículo 8: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. 4 veces se lo voy a regresar. De ser un hombre avaro y mezquino, y de ser un ladrón, ahora se convierte en un corazón que está dispuesto a dar. Seguramente amador del dinero, su Dios era el dinero. Pero cuando Dios cambia, cuando Dios transforma nuestras vidas, cuando recibe el llamado, entonces tiene que haber una transformación. Vayamos al punto 2. ¿Cómo podemos comprobar que tenemos un llamado celestial? Hay varias maneras que podemos comprobar que tenemos ese llamado. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad.
Entonces dice que es un llamamiento santo. A quien Dios llama, entiendan esto, cuando Dios llama a alguien, Dios no permitió que Saulo siguiera igual. Que era un hombre, como dice, que respiraba amenazas. ¿Se han visto los toros cuando están bravos? ¿Cómo andan los toros, no? Pues esa es la idea que le están dando a Pablo. Un hombre malo, un hombre perverso. Dios no permitió que Saulo, tiene el llamado, pues los que son llamados, pues no importa cómo seas. Pues si eres llamado, de todos modos eres salvo. No importa si robas o no robas, si vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. Tienes un llamado, pues no vas a perder la salvación. No importa si pecas o no pecas. No. Dice 2 de Timoteo 1:9 que nos ha llamado con un llamamiento santo. Hemos sido llamados y escogidos para buenas obras. Preparados para buenas obras. Entonces es un llamamiento donde se prohíbe la confianza en nuestras propias acciones, pero después nos da la fuerza para no ser esclavos del pecado. Luchamos todas nuestras vidas mientras Dios no nos llame a su gloria eterna. Todos los días lucharemos con el pecado. Todos los días tendremos tentaciones. Tendremos que tomar correctas decisiones basadas en su palabra, en nuestra oración, en el compromiso que tenemos con Dios. Pero hay una diferencia antes del llamamiento y ahora que somos llamados. Antes del llamamiento éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos sido llamados, hemos sido librados del pecado. Y aunque ahí está y luchamos todas las vidas, ya no es nuestro amo. Ya no gobierna nuestras vidas. Pero ¿qué pasa en aquel que dice que es llamado, que es cristiano, que viene a la iglesia y lo seguimos viendo atado al pecado? No estoy hablando de una falla, porque todos fallamos. No estoy hablando de que seamos perfectos. No, estoy hablando de un estilo de vida. Que pasan los meses, que pasan los años y no vemos un cambio en las personas, pero viene a la iglesia, inclusive tiene un ministerio y no vemos una transformación. ¿No tiene ese llamado santo, como dice la Escritura? Entonces, los individuos pueden ser llamados en medio del pecado, sí, pero no para continuar ahí. Entonces, por eso sabrán si son llamados de Dios o no. Si continúan en el pecado, si todavía se deleitan en sus pecados, entonces todavía están muertos en sus delitos y pecados. Pero si tienes un vivo deseo por ser santo, guardar sus mandamientos y que te duele pecar, entonces podrás tener la seguridad que has sido llamado, porque te incomoda pecar. Otra evidencia la encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es otra característica? Que seguimos el supremo llamamiento, olvidándonos, dice, de lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. O como dijeran por ahí, ¿en dónde está tu tesoro? Porque si tu tesoro sigue estando aquí en la tierra, obviamente entonces tú seguirás las cosas terrenales. Pero si tu tesoro
y tú estás haciendo tesoros en los cielos, entonces tu mirada estará en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces tu mirada, tu enfoque, tu vida está hacia la eternidad, no hacia las cosas temporales y efímeras, sino en aquello que es trascendental, lo eterno. Amén. Otra evidencia la encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3:1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Aquí habla de un llamado no de hombres, sino del cielo. Participantes del llamamiento celestial, porque si fuera un llamado del hombre, no fuera un llamado eficaz. Entonces, si tu esperanza es ver el rostro de Dios y nunca más pecar, si buscas una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y te consideras peregrino y extranjero en esta tierra, entonces tú tienes un llamado celestial. Porque tu corazón no está puesto en las cosas de la tierra, sino que tú anhelas una ciudad celestial. Otra evidencia del llamado es que estás consciente de tu pecado. Juan 5:32. Juan 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué venimos a la iglesia con humildad y levantamos nuestras manos con humildad? Deberíamos de servir con humildad, porque una verdadera persona que ha sido llamado siempre está consciente de su pecado. Todos los días estamos guardando nuestro corazón y pidiendo perdón por nuestras vidas, que el Señor nos siga limpiando y nos siga transformando. Entonces, alguien que entiende que es pecador, entonces entiende que merece la ira de Dios. Y si es así, entonces puedes tener una esperanza de que te encuentras entre los llamados, de que Dios ha predestinado para salvación. ¿Por qué? Porque todos los días sabes que mereces el infierno y que si vas al cielo solamente es por la gracia de Dios. No puede haber cristianos orgullosos, pues. Cristianos que puedan presumir que somos merecedores de las cosas, sino todo lo contrario. Damos gracias a Dios y levantamos una acción de gracias sincera, porque entendemos nuestra condición delante de Dios. Que aunque Dios nos ha perdonado, eso no significa que merecemos el cielo, porque aún como cristianos seguimos fallando. No somos perfectos. Otra evidencia la encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio del quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y para mí yo creo que es una de las evidencias más fuertes que debemos de observar en nuestras vidas. ¿Cuál? Dice, repito, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo. ¿Por qué creer o por qué engañarnos de aquellas personas que no buscan a Dios, que no tienen una relación con Dios?
En las cosas básicas, como hemos dicho. ¿Por qué, hermano, o por qué, amigo, te engañas si ni lees la Biblia? Y ni estás pensando en Dios. Y como acabamos de leer, nuestro llamado es para tener comunión con Dios. Pero si vemos la gente fría, viviendo en el mundo, que no tiene pasión por las cosas, tendrán pasión por otras cosas, viven por otras cosas, lloran por otras cosas. O como a veces los arrepentimientos falsos, que a veces vemos a la gente en las iglesias hincadas, de rodillas, llorando y diciendo, híjole, Dios ha tocado sus vidas, Dios ha tocado sus corazones. Entienden su condición. Pero mucha de esa gente, por no decir la mayoría, no está llorando porque se sienten pecadores, o porque le han fallado a Dios, o porque saben que merecen la condenación. Mucha de esa gente está llorando tal vez porque no tiene un carro, porque a lo mejor el negocio no está bien, y están ahí clamando a Dios y llorando, pero no por su pecado, no porque tengan un arrepentimiento y entiendan su condición. Vienen a Dios y acuden a Dios y aparentemente tienen comunión con Dios, pero no es esa comunión que habla la Biblia de los que son llamados. O porque tu hijo está en perdición, o porque no está bien tu matrimonio, pero porque lloras porque no estás bien con Dios. A lo mejor la gente no está pensando en eso. Y punto 3, con esto termino. El resultado de esta elección, ¿saben cuál es? Es la consolación. Pues si soy llamado, entonces soy predestinado. ¿Y cómo sabes que eres llamado? Pues porque tienes que tener esas evidencias. Que sabes que vives por gracia, que tienes un llamado santo, que tiene que haber un cambio en tu vida, que tiene que haber una transformación. Y que una de las evidencias principales es que necesitas tener comunión con Dios, no porque te obliguen, no porque tu mamá te mande, o porque sea un requisito para estar en la iglesia, en el ministerio, no, sino porque ese es tu corazón, esa es tu pasión, estar con Él, tener comunión con Él, porque tú sabes que fuera de Dios no hay nada. Y si tienes entonces esas evidencias, significa que entonces fuiste elegido por Dios antes de que Él existiera. Tú ya estabas en el corazón de Dios. Y una segunda consolación es que si un hombre es llamado, ciertamente será salvado al final. Con eso termino. Romanos 11:29. Medita en este versículo. Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El tema de estos 3 domingos es el llamado de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios da algo, no lo quita. Cuando Dios hace el llamado, no te excluye de ese llamado. Porque Dios no es hombre para mentir. Él nunca se arrepiente de lo que da, ni de lo que Él llama. Por eso podemos tener la seguridad de que no importa por lo que estés pasando, mi hermano, en esta mañana, no importa tu situación. Si te sientes que estás a punto de desfallecer, si crees que no la vas a librar y te sientes ya perdido,
imposible de lo que dices, porque a quienes Él llama jamás los abandona, sino que los ama hasta el final. Él prometió amarnos eternamente. Si Él te ha llamado, nada te podrá separar de su amor. Como dice Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice, nos amó, nos predestinó, nos llamó, hizo un llamado. Por eso antes de que se hicieran las estrellas, las galaxias, ya estábamos tú y yo, si tú eres llamado, en el corazón de Dios. ¿Por qué te vas a perder? No, a Dios no se le va nada. Dios no es un débil. Dios no tiene enemigos. ¿Cómo nos hicieron hacer ver que Dios tenía una lucha con Satanás? ¿Sí o no? Hay una guerra entre Dios y Satanás. ¿Qué? ¿Satanás? ¿Una lucha? Lo gusano con lo sublime, lo creado con lo que es eterno, lo que es finito con lo infinito. ¿Cómo Satanás puede hacerle guerra a Dios? Si Satanás vive por Dios, Dios nomás truena los dedos y Satanás deja de existir. Eso no es una guerra. Eso nos hicieron ver. Dios no tiene rival. Dios no tiene nada en donde lo que Él planeó, lo que Él predestinó, de alguna manera pudiera fallar. Por si piensas que, bueno, ¿y qué tal si Satanás le hace una mala jugada? No, Satanás no puede hacer nada. Y no va a fallar Dios. Porque tenemos seguridad de nuestra salvación. Porque Él decidió amarnos. Y porque sus dones y su llamamiento, dice las Escrituras, son irrevocables. Nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Yo sé, Señor, que son temas que necesitamos poco a poco, Señor, ir entendiendo. Y te pido, Señor, que tú vayas hablando a nuestras vidas, Señor, porque hemos demostrado con muchos versículos, ni uno, ni dos, ni tres. Hemos hablado de bastantes versículos que ahí está plasmada esta doctrina del llamamiento. Y cómo giran, Señor, tantas verdades, tantas doctrinas a través de este llamado, para que nosotros, Señor, podamos honrarte, podamos agradecerte, podamos entender, Señor, que es tu gracia y tu misericordia, Señor. Que tú, Señor, desde antes de la fundación del universo, Señor, estábamos en tus planes, Señor. No por nada de nosotros, no por nada, Señor, que nosotros podamos aportar, Señor, sino porque tu gracia y tu benevolencia, Señor, quiso hacerlo, Señor. Tu voluntad, Señor. Tú quisiste así hacerlo, Señor. Y eso debe traer consuelo y paz a nuestras vidas, Señor. Yo sé que a veces perdemos esperanza, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, Señor, pero tú jamás nos vas a soltar, jamás nos vas a abandonar, Señor. Y que esta mañana podamos regresar, Señor, a nuestras casas, pensando, Señor, en que tú estás con nosotros, Señor. Aun cuando a veces nosotros, Señor, nos olvidamos, o tal vez no somos agradecidos, tal vez no correspondemos, Señor, a ese amor, mas sin embargo, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y tu gracia y tu misericordia es la que nos sostiene hasta el día de hoy, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana.
en el nombre de Jesús. Amén.